23 en adelante. Capítulo 16 de Jueces, versículo del 23 en adelante. Leemos unos 4 o 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su Dios, para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder estar en su casa una vez más. Señor, bendiga a los presentes, los que nos están viendo a través de las redes sociales, bendiga sus vidas, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, que nos permiten entrar en la intimidad de sus hogares, bendito Dios. Bendiga, Señor, cada una de las cosas que aquí vamos a hacer. Señor, le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentar. Bien, vamos a hablar acerca de la muerte de Sansón. Sansón fue uno de los jueces que Dios escogió para salvar al pueblo de Israel. Recordémonos de que Dios puso a los jueces cuando el pueblo de Israel estaba en peligro. Dios siempre mandaba un juez y lo salvaba de la aflicción. Le clamaban a Dios y Él les mandaba el juez, y el juez los salvaba, y de nuevo volvían al pecado. Entonces, en este caso, Dios vino y mandó a Sansón. Sansón era un hombre fuerte que Dios había puesto. Dios le había dado el privilegio de tener una gran fuerza para poder destruir a sus enemigos con su fuerza. Pero le faltó mucho, pero pensamiento. Porque muchas veces no solo es la fuerza, porque nada es bueno a la fuerza. Sansón utilizaba su fuerza y destruyó muchos filisteos, pero él fue destruido a causa de sus pasiones. No pudo controlar la tentación, el pecado. Y entonces ahí lo dominaron las mujeres. Por eso es que él se enamoró de esta mujer llamada David. Y ella lo vino a entregar, claro, como ella trabajaba por dinero. Era el trabajo de ella. Y Sansón, que se dejó ir con ella, se enamoró de ella. Y cuando alguien está enamorado de una mujer o de una mujer de un hombre, no anda rechazando nada, sino que todo es amor y paz. Sí, está bien, ¿verdad? Aunque no estén bien las cosas. Entonces, pero eso pasa cuando hay dominio. La mujer era aquí la que tenía el dominio. Entonces muchas veces le pidió a Sansón que le revelara el poder, el secreto de su fuerza. Y él muchas veces le había mentido, pero jugando, ¿verdad? Sin pensar de que ese secreto lo llevaría a quedar ciego.
Porque cuando esta mujer logró sacarle el secreto, vino y le entregó a los filisteos. Y los filisteos le sacaron los ojos. Y se lo llevaron cautivo, se lo llevaron preso. A utilizarlo como un payaso, como un esclavo. Y es que así es el hombre cuando se ve dominado por la tentación y el pecado. El pecado lo lleva a caer nomás abajo, a ser esclavo mismo del pecado, de donde ya Dios nos había sacado. Así es que aquí viene ahora el momento de su muerte, donde Dios todavía, si le clamaba, tenía misericordia. Así que por eso es que vamos a hablar acerca de cómo Sansón murió. Versículo 23, después estamos ahí, dice: entonces, capítulo 16, versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Hablaban de su Dios. Entonces el Dios de ellos, Dagón, era el Dios que ellos adoraban, y ellos estaban felices con su Dios porque decían que su Dios les había contestado una de las peticiones de destruir a Sansón, el gran enemigo de ellos, el gran juez de Israel. Así es que ellos estaban celebrando, dice, y se alegraron, dice que se reunieron y ofrecieron sacrificio a su dios Dagón para alegrarse, dice. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Por eso se alegraron. Como usted y yo nos alegramos de tener un Dios poderoso. Si ellos, que tienen un Dios que no es Dios, sino es un ídolo, porque es un Dios muerto, que no tiene poder, que no oye, que no ve, pero ellos confían en Él. Entonces ahora que usted y yo confiamos en Dios, el único Dios verdadero, que no hay Dios que se compare a Él, ¿cómo no nos vamos a alegrar cuando Él nos bendice? Cuando recibimos bendiciones. Entonces ellos dijeron hacer sacrificio para este Dios, alegrándose de que el enemigo que tanto los asesinaba, que los detenía y no podían avanzar, ahora lo tenían en sus manos. Por eso celebraban. Versículo 24 dice: y viéndolo el pueblo, dice, alabaron a su Dios, dice, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ellos, los grandes idólatras de los filisteos, venían y estaban dándole la gloria al Dios de ellos. ¿Por qué usted y yo no vamos a adorar o alabar a nuestro Dios? Dios tiene el control de nuestra vida y nos bendice cada día a darnos ese aire para respirar, a darnos la luz del día, del sol, y la luz de noche de la luna y las estrellas. Siempre nos bendice, nos da ese agua y nos da a todos. Porque todo el mundo, creyentes y no creyentes, recibimos de Dios esas misericordias generales. Llamo generales porque son para todos. Son misericordia de Dios general para todos, creyente y no creyente. Porque el que no es creyente también toma agua, también respira el aire, también recibe la luz del sol. Entonces son generales. Pero usted y yo, que somos creyentes en Cristo, claro que vamos a recibir más bendición de parte de Dios, porque le adoramos. Sabemos que es un Dios poderoso, reconocemos su grandeza, su poder y el amor que nos tiene, que sacrificó a su único Hijo para salvarnos de la muerte eterna y la condenación eterna y darnos vida eterna. Así que estos hombres están adorando y alabando a su Dios por una victoria más de haber entregado al enemigo que los destruyó. Y ese enemigo
Era el gran amigo del pueblo de Israel, un juez, que por no pensar antes lo que se iba a hacer, como les digo en las cuestiones del amor, ¿no? Cuando el amor lo domina, uno está ciego, obedece todo. Entonces eso le pasó a Sansón, hasta que le dejaron ciego. Lo capturaron, lo amarraron y lo pusieron en un molino a dar vueltas. Así estaba Sansón, después de tener el poder en sus manos, después de vencer grandes ejércitos enemigos, ahora está como un esclavo. Cuando usted y yo ya disfrutamos de las maravillas, de las misericordias, de la gracia de Dios, ¿de qué nos sirve volver atrás, volver a ser esclavo del pecado? No nos sirve de nada. Como la cerda lavada, dice que vuelve a ensuciarse en el fango. Entonces llegó a ese punto Sansón, el hombre fuerte, el hombre enviado por Dios para juzgar y salvar al pueblo de Israel de sus enemigos. Lo salvó por un momento. Y es que esa es la diferencia entre estos hombres que juzgaban al pueblo y Jesús. Porque Jesús vino y nos salvó para siempre, dándonos vida eterna. Nos quitó el pecado. Este hombre, Sansón, era un juez que juzgó al pueblo por un tiempo. Luego volvieron a ser víctimas de nuevo de sus enemigos. Era algo a medias. Por eso es que Dios mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, por el mundo entero. Y nos dio una completa salvación, no a medias. Entonces aquí este enemigo, sigamos ahí en versículo 25, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ya estaban, ¿cómo se alegra? Tomando. Estaban bien. Ellos se sintieron alegres, dice, cuando sintieron alegría en su corazón. Qué diferencia, ¿verdad? El creyente con aquellos del mundo idólatra. Que ellos se alegran con el vino, ¿verdad? Con las copas. Yo me acuerdo que muchos, en aquel tiempo, en mi época, ya huían los lobos, ¿verdad? Ya pasó bastante tiempo. Muchos, no sé si todavía lo hacen, dicen de que muchos no tenían valor ni de bailar. Y entonces dice que les recomendaba: mira, tomate una copa, eso te va a dar valor, te va a alegrar. Y eso hacían, obedecían, porque no tenían el valor suficiente como para ir y enfrentarse directamente, así nomás, como Dios nos manda, con el carácter y dominio propio que tenemos, porque eso es lo que Dios nos dio. Entonces muchos hacían eso, tomaban al calor de la copa, ¿verdad? Ya venían y ya se sentían fuertes. Pues es cierto, decían. Al final ellos lograban el objetivo cuando se alegraban. Y dice aquí que estos hombres se alegraban, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Ahí estaba prisionero, era esclavo, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ahí está, ¿verdad? Que ellos ocupaban a Sansón como un comediante, como un payaso. Por eso dice que nos tiene que divertir, nos tiene que hacer reír. Como estaban alegres, necesitaban alegrarse más. Entonces dice de que lo sacaron de la cárcel y lo trajeron. Y sirvió de juguete. Oiga, ¿cómo sirve uno en el mundo? Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Imagínense, después de tener un lugar prestigioso delante del trono de la gracia de Dios, ahora volver atrás, caer a eso mismo. No tiene ningún sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estando en la presencia de Dios, querer volver al enemigo, andar en el pecado, a causa de no soportar la tentación. Porque eso le pasó a Sansón. Entonces dice que lo tenían como juguete, como payaso, y al final dice:
que lo pusieron entre las columnas. Y dice en el 26, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba, porque como estaba ciego, porque le habían sacado los ojos, dice, le dijo al joven que le guiaba de la mano, lo andaban jalando, como los ciegos así caminan. Y así caminábamos nosotros también cuando no conocíamos a Cristo. Entonces dice que lo guiaba de la mano, acércame, le dice, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. ¿Qué le pidió? Que le ayudara a acercarme, como que aquí estuvieran las columnas. Dice que él se acercó a las dos columnas, ya que el que lo guiaba lo acercó, dice ahí, ¿verdad? Dice, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Tío. Que si él ya sabía que le había pedido a Dios, ahí le clamó a Dios. Entonces él lo que quería es destruir el templo. Entonces dice ahí el 27, y la casa estaba llena, dice, de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí en el piso alto, estaban en el más alto del piso. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, mirando al payaso, al que los hacía reír, al que los jalaban de allá para acá, como era ciego, hacían, se reían cuando los jalaban para ahí y se iba para otro lado. Entonces dice que había, pero él así en su aflicción, como muchos de nosotros, en la aflicción le clamamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que en la aflicción y en la alegría Él está, pero nosotros cuando estamos alegres se nos olvida de que hay un Dios poderoso que nos bendice, y cuando las bendiciones llegan nos alejamos. Ya nos bendigo y nada que ver, ¿verdad? Ya nos olvidamos de Él. Pero sigamos ahí, 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová. Ahí está, ¿verdad? Estaba en la misión. Entonces clamó. ¿Cuándo va a clamar usted? No espere estar enfermo, estar afligido, estar en un problema legal, en un lío con los vecinos, con los jueces. Entonces dice que en esa aflicción él clamó. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, oigan la forma que clamó Sansón, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Ahí ya estaba arrepentido, ¿verdad? Porque ese es el punto que llegamos y cuando nos damos cuenta de que lo que hicimos no estuvo bien, que no agradó a Dios, que destruyó nuestra vida, que nos alejó de Él. Ahora le clamamos a misericordia. Ahora este hombre le clamó a misericordia y le dice, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí hoy que estoy aquí y que tengo la oportunidad. Porque ahí tenía la oportunidad, porque había un circo lleno ahí, ¿verdad? Había una fiesta, estaban tomando, divirtiéndose, y habían muchos enemigos ahí. Pero esos enemigos son los que habían destruido a Sansón, que le sacaron los ojos, lo tenían preso como esclavo. ¿Y cómo vamos a estar nosotros presos de nuevo en el pecado si Dios nos ha libertado? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Okay. Si conociendo la verdad, Sansón conocía la verdad. Él había recibido de parte de Dios el mensaje de no acercarse a las mujeres filisteas, mujeres extranjeras. Y ese dicho Dios se lo dijo a todo el pueblo de Israel, de que no se acercaran, que no se relacionaran con mujeres extranjeras, porque esas mujeres extranjeras tenían sus dioses y los iban a arrastrar a dioses ajenos, a la idolatría, al pecado de nuevo. Eso le pasó a Sansón, que ya Dios se lo había advertido que no tuviera nada que ver con las mujeres filisteas, pero él fue lo primero que hizo. Leemos la historia ahí, ¿verdad? Dice que él se enamoró de una filistea. Y entonces empezó el problema. Ahí es que empieza el problema de uno, cuando uno ya desobedece a Dios. Entonces dice allí,
Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Mira la situación que estoy. Ahora, fortaléceme. Él le pidió fuerzas, porque él era fuerte. Le pidió de nuevo las fuerzas. ¿Qué le va a pedir usted a Dios? Fuerza. ¿Para qué? Para vencer la tentación. No para destruir, ¿verdad?, los demás, sino para vencer la tentación que el enemigo pone. Y le dice, y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Ahí está, ¿verdad? Una vez más, esta vez, le digo, solo esta vez, Señor, ayúdeme, fortalézcame, porque soy débil. Me dejé dominar y ahora le pido perdón y pido que me fortalezca de nuevo y que me ayude, porque estoy en una situación crítica. Así estamos nosotros a veces, en las situaciones críticas en nuestra vida, que hacemos mal algo. Ahí nos cae después, ¿verdad?, en la mente que hemos fallado. Y dice ahí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ahí estaba, ¿por qué se quería vengar? ¿Por qué le pedía la fuerza? Vaya, entonces le pidió fuerza. ¿Se la dio Dios? Sí, se la dio. Sigamos ahí en el 29. Dice, asió luego, asió, cuando dices asió, es con ese. Dice, asió luego Sansón, se tomó de las, cuando dice asió, se tomó de las dos columnas, eso dice ahí. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa. Ahí está, Dios le dio la fuerza y él ya estaba listo, esperando el poder de Dios, que el Dios poderoso que tenemos da las fuerzas que Él quiere. Cuando usted las va a ocupar para destruir a sus enemigos, para apartarse de la tentación, para que cuidarse y adorar a Dios. Y eso es lo que él quería, porque reconoció que se había equivocado y ahora quería enmendar el error. Y por eso dice, así asió de dos columnas en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó, dice, todo su peso sobre ella. Ahí está, ¿verdad? Toda su fuerza le dio con todo, porque Dios ya lo había fortalecido. Cuando usted, Dios le bendice, cuando usted se siente bien, usted se siente fuerte, con ganas de adorar a Dios. Pero hay veces que nada, ¿verdad? Hay veces que no andamos con ánimo, andamos decaídos, andamos de capa caída, no andamos con ánimo ni siquiera de orar ni de cantar. Entonces dice ahí, ¿verdad?, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra columna. Ahí está. Él se afianzó y dijo, Dios, yo sé que me has oído y me has fortalecido, y ahora voy por la venganza contra mis enemigos. Eso es lo que él dijo, y eso es lo que él quería, vengarse por lo que le habían hecho, por los ojos que le habían quitado y su fuerza. Entonces tenía listas las columnas. Veamos ahí en el versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Ahí a él se entregó a Cristo, ¿verdad? Ya que van a morir ellos, muera yo, pero me los llevo a todos. Entonces él quería cumplirle a Dios. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces dice, se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Ahí está, ¿verdad? Que destruyó a sus enemigos. Aún en el último momento de nuestra vida usted puede sacar fuerzas. Por eso es que hemos oído esto, ¿verdad? De que muchas historias de que cuando alguien está en el hospital, ¿verdad?, de repente se levanta y con fuerza y dice, ya estoy bien, pero después viene la muerte. Así le pasa a Sansón. Estaba fuerte, luchando, queriendo derrotar al enemigo, queriendo destruirlo, y Dios le complació, lo fortaleció, lo llenó de fuerza y le ayudó a vengarse de sus enemigos. Y eso dice que ahí estaba lleno de filisteos, de los enemigos de él. Entonces dijo, se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Ahí está, ¿verdad? Todo el pueblo estaba ahí, y sobre él cayó esa casa.
hacia ese palacio de los enemigos. Y los que mató, dice, al morir, fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Ahí está, ¿verdad? Que en el último momento de su vida, él se fortaleció con el poder de Dios y pudo destruir a sus enemigos. Usted y yo vamos a destruir al enemigo porque Dios nos va a fortalecer, porque Dios nos ha dado esa fuerza. La fuerza del poder de su Santo Espíritu que nos ayuda porque está en nosotros. Usted y yo tenemos el Santo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y Él es el que nos guía, que nos fortalece. Y Él es el que cuando desmayamos nos levanta. Y muchas veces nos hace recordar que quién es el que vive dentro de nosotros. Pero a veces cuando estamos en la debilidad se nos olvida quién está dentro de nosotros. Creemos que hay un espíritu de debilidad en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo está ahí, pero no ha obrado. Porque nosotros lo contristamos. Así que por eso dice ahí que Sansón en su último momento dice de que fueron mucho más los que mató, que había matado durante toda su vida. Porque eran sus enemigos, porque atacaban a su pueblo. Dios mandó a este hombre fuerte a destruirlos. Pero como les digo, esa salvación fue temporal. Porque pasó el tiempo. Luego Sansón murió, ¿verdad? Y al morir, volvieron a atacar los enemigos. Volvieron a afligir a su pueblo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Hacer lo mismo que siguen haciendo. Y seguimos haciendo nosotros en aflicción cuando nos sentimos afligidos. Volver a clamarle a Dios. En la alegría ya no le clamamos, pero en la aflicción sí. Eso hacían los jueces. Cuando usted lea las historias de los jueces, Dios manda a los jueces para librarlos. Terminemos ahí en el versículo 31. Y descendieron, dice, sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, dice, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estarón, en el sepulcro de su padre Manoa, así se llamaba su padre. Y él, dice, juzgó a Israel 20 años. Ahí está el tiempo que Sansón duró como juez en Israel. Fueron 20 años. En 20 años destruyó muchos enemigos y por eso ellos se reían y se alegraban porque ahora ya había sido capturado el enemigo. Pero cuando Dios nos liberta, usted y yo ya no nos tenemos que sentir prisioneros ni esclavos, sino libres. Porque esa es la libertad que Cristo nos dio. No un libertinaje, sino una libertad, pero que solo se encuentra en Cristo Jesús. No la libertad que el mundo da, porque esa libertad es pasajera. Esa se convierte muchas veces en libertinaje y nos salimos de los caminos o estatutos que Dios ha establecido. Y si nos salimos, nos va a pasar lo que le pasó a Sansón: a ser destruidos, a ser esclavos, a que nos reduzcan a nada, a lo más mínimo. Entonces, para evitar eso, mejor obedezcamos a Dios. Si Él nos ha dado palabras de vida eterna, palabras que nos alienten, palabras para no volver atrás, nosotros tenemos que obedecer. Seamos obedientes a lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra, porque Él es el que cuida de nosotros. Él nos ha dado vida eterna. Así que solo en Él podemos confiar. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control y el poder en todo este mundo, en esta tierra. Usted y yo no debemos de dudar que la mano poderosa de Dios siempre va a estar ahí. Cuando usted y yo le clamamos, sea en aflicción, sea en alegría, en gozo, Él va a estar ahí. Y Él oye, porque no es sordo, porque no es un ídolo. El Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, un Dios que nos oye, que nos ve, que nos conoce.
para Él no somos ningún desconocido. En aquel tiempo el apóstol Pablo predicaba, ¿verdad?, acerca de el Dios no conocido. Eso es lo que les mencionaba a los griegos. ¿De qué venís hablando, Pablo? Nos parece que traes una doctrina nueva. Han visto un templo pasando allá por Grecia, dice, por Atenas. Hay un nombre de un templo que dice al Dios no conocido. De ese es el que yo hablo, dijo Pablo. Y ese es el que ahorita seguimos. Para ahora le conocemos. Quizás no lo hemos visto, porque no es el tiempo, porque el pecado y la santidad no pueden acercarse. Entonces necesitamos llegar a esa santidad. Entonces, cuando este cuerpo pecaminoso se haya destruido y Dios nos dé un cuerpo nuevo, entonces vamos a estar en santidad, y entonces sí le veremos, dice, cara a cara, lo que Él es. Que la gloria sea para nuestro Dios, hermanitos. Vamos a ahora